Nosotros en la semana pasada estuvimos hablando del proyecto de reforma fiscal que lo habían retirado y que la mayoría de las personas pues habían aplaudido la medida del gobierno. Así es. Y yo hacía una pregunta de manera, como uno dice, retórica, ¿verdad? Y decía, o más bien preguntaba, que de dónde se iba a sacar los fondos para cumplir los compromisos que se iban a cumplir con la recaudación de la nueva reforma fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo decía que o iban a introducir la reforma fiscal otra vez, pero eso iba a ser en enero, y que antes de iban a recaudar, o sea, el dinero lo iban a tener a través de préstamos. Pues no bien salimos de aquí de cabina, cuando sale, eso fue el lunes, y si la cabeza no me falla, el miércoles, pues entonces en el Congreso se aprobó un préstamo por más de 3.500 millones de pesos. Casi nada. ¿Verdad? Casi para nada. honrar esos compromisos que se iban a honrar con la recaudación de la reforma fiscal. Es decir, que si bien es cierto que en ese proyecto habían artículos, habían gravamen que no iban con la realidad, o sea, con la realidad de nosotros, y que habían gravamen que no debían ser, es verdad, pero también yo decía que eso significa que la reforma no se pudiera hacer, lo que había era que quitar algunas. Había que modificar algunos artículos, algunos gravámenes que no eran necesarios, así es. Era cuestión de revisar y volver a someter. Pues entonces los retiran del Congreso, todo el mundo aplaude, muy bien. Entonces ya el miércoles, entonces vimos cómo vienen ellos con su proyecto aprobado, que es lo que nosotros aquí hemos hablado, de los famosos golpes blandos, de la dita blanda, que la gente comienza ahí a darte golpecitos, a darte pelliquitos, como la historia del sapo, hasta que te cocinan sin que tú salgas del agua. Y eso es lo que está haciendo el gobierno en estos tiempos. Usted sabe que yo, viendo la vista pública la semana pasada, antes de retirar la reforma, yo me di cuenta que todo el mundo estaba de acuerdo en que era necesaria la reforma. Donde todo el mundo no estaba de acuerdo era en algunos gravámenes que estaban que se estaban acorde con la realidad y que iban nuevamente a afectar al que menos puede. Que regularmente, su mayoría, como siempre. Que regularmente, miren, hay algo que nosotros tenemos que quitarnos la venda de la cara. La gente habla aquí de que el rico pague, pero el rico siempre va a ser el que menos paga impuestos. El más favorecido. ¿Por qué? Porque el rico, de alguna manera, tiene una compensación de impuestos. Así es. El de clase media por igual. Ahora, el pobre, que solamente es, o lo que se le llama consumidor final, es a quien se le traspasa toda esa carga. Toda la carga, así es. Toda esa carga. La gente habla de la clase media, pero la clase media, ¿por qué se habla de ella? Porque te suben unos impuestos, pero la mayoría de la clase media, o sea, la micro, mediana y pequeñas empresas, lo que son es agentes de retención de impuestos. Sí. Es decir, cuando una empresa cualquiera, el gobierno le cobra un impuesto, digamos, la base de ITEVI que está ahora, ¿verdad? El 18%. Pero todos los servicios que él adquiere también le aplica ese impuesto. Es decir, que simplemente lo que hace es que me lo coge a mí, que soy el consumidor final, o se lo cojo a Francisco y Noel, que son a quienes yo le compro el servicio, y se lo paso a la DGI. Yo lo que tengo una pregunta. Pero yo simplemente lo que soy un intermediario. Yo tengo una pregunta. ¿No existirá una forma donde se pueda manipular como esa carga del 18%, que no lo pague el consumidor final, sino que sea como parcializado? Que el empresario pague un porcentaje y que el consumidor final pague otro.
Porque es justamente eso. Ese 18 al final lo paga siempre la clase pobre. Porque no El empresario asume, hay que ponerle un 18, pónselo al producto. Y ese 18 lo paga al final la clase pobre. Es que, mira qué es lo que pasa con esto. Ojo, yo no soy economista, ¿eh? Adelante. Pero mira qué pasa con esto. Juancito Trucupey tiene una empresa de vender papeles. O no, vámonos con Juancito Trucupey. Una empresa cualquiera, ¿verdad? ¿Qué hace? Cuando él adquiere un producto, a ese producto, él le aplica el 18%, le aplica el transporte, le aplica el pago de personal, le aplica el almacenamiento. Y después que suma todo eso, entonces que sale el precio del producto. Sale el precio final. Así es. Sale el precio del producto. Sí. No hay forma humana de que los gastos que tiene un empresario no se le traspasen al producto. No la hay. Y cuando no se le puede traspasar al producto, entonces, ¿cómo que le llaman a esto? Lo que hace el gobierno, Las exoneraciones. ¿eh? Las Es exoneraciones. el gobierno, robar. Sí, pero no se llama exoneraciones. Ay, padre, como que se me fue la palabra. Infracciones. No, no. Inflación.